Domingo, Día del Señor. Día de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Escucha y medita el Evangelio Dominical con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy domingo 30 de junio, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. He escuchado incontables veces el sentir de personas que han pasado por incidentes dolorosos, desde una mala racha económica hasta la muerte de un ser querido, que aplican muy bien eso de que no buscan quién se la hizo, sino quién se la pague. Y al no encontrar a quién culpar de su situación, con quien han de enojarse es, claro, con Dios. «Estoy muy enojado con Dios. Perdí la fe. Me alejé de la iglesia». Pero enojado con Dios, ¿por qué? Porque se llevó a mi abuelita de 90 años y yo le pedí mucho que no se la llevara y no me escuchó. Renegué contra la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios?
que mi marido sea un borracho y que me pegue. O estoy indignado con Dios de que a mí todo me sale mal cuando soy tan buena persona, mientras que a otros que son unos desgraciados les va tan bien. Bueno, y me pregunto, ¿qué culpa tiene Dios de esto? Estas ideas provienen de alguien que tiene la imagen de un Dios tipo hada madrina, que existe para cumplir nuestros deseos, o de quien piensa en Dios como un viejito ocioso que desde las nubes solo está buscando la manera de desgraciarnos la vida, o de un ser que quizá por distraído o por injusto hace una muy mala repartición de los premios y de los castigos conforme a cada quien se lo merece. O bien, podría no ser por nada de eso, simplemente que en tu tristeza, disfrazada de coraje, necesitas a alguien con quien desquitarte, o te derribaron tus expectativas de un Dios que es bueno, que siempre nos cuida y nos escucha, cuando la cruda realidad te dijo todo lo contrario. Cuando me llegan a decirme este sentir, claro que no lo apruebo, pero trato de entender. Pero mi deber es hacerlos pensar. ¿Qué ser humano, por bueno, joven o necesario que sea, es inmortal? ¿Por qué sientes que Dios es el injusto cuando alguien muere? Dices que Dios te lo quitó, pero ¿no será más bien que Dios te lo dio y ahora lo recibió en una vida mucho mejor de la que aquí conocemos? Reniegas de la voluntad de Dios, pero ¿por qué le atribuyes a su voluntad las cosas que suceden precisamente por no hacer su voluntad? ¿Crees que Dios desea las guerras, la violencia, la maldad, las cosas que pasan cuando lo sacamos por completo de nuestra vida? ¿O los sucesos que te tocaron a ti, porque estuviste en el lugar y en el momento en que pasaron? ¿Por qué verlos como una venganza inmerecida de parte de Dios? ¿Y alejarte de Él te está acaso ayudando a superar tu dolor? Más bien todo lo contrario. Y con todo respeto, si estás queriendo tener a Dios como enemigo, creo que es una muy, muy mala decisión. ¿Qué nos dice la palabra de este domingo? En la lectura del libro de la sabiduría leemos: Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios no puso la maldad en el mundo, ni mucho menos se complace en ver sufrir a los que ama. Y en el Salmo 29 proclamamos: su ira dura solo un instante y su bondad toda la vida. Por la mañana nos visita el llanto y por la mañana el júbilo. Lo que quiere decir que aún de aquellas cosas que acontecieron, sea por su voluntad o por nuestra propia necedad, cuando acudimos a Él se convierten en parte de nuestra historia de salvación, en el que el dolor fue solo una etapa hacia un gozo mucho mayor. ¿Y qué Dios más cercano tenemos, que nos dice San Pablo en la segunda lectura? Dios, siendo rico, se hizo pobre, se hizo cercano, para así enriquecernos con su pobreza. Y en el Evangelio escuchamos el relato de un doble milagro, hecho a personas que en su desgracia, en lugar de alejarse de Dios, confiaron y se aferraron a Él. Una mujer que llevaba 12 años sufriendo hemorragias podría estar cansada de sufrir y pensar que no tenía caso, pues no había Dios que la escuchara. Pero cuando pudo hacerlo, se aferró a la punta del manto de Jesús, como aferrándose a la última hebra de fe que le quedaba. Y ahí fue donde comprobó que Dios podrá tardar en responder, pero siempre responde. Por su parte, el jefe de la sinagoga podría estar indignadísimo de que Jesús hubiera dejado morir a su hija por atender a esa mujer, hasta que entendió dos cosas: que el hecho de que favorezca a otros no significa que se olvide de ti,
y que aun cuando todo parece perdido, espera, pues mientras tengas vida, tu historia aún no ha terminado y todavía estás por ver lo que va a hacer por ti. Se vale enojarse con Dios, pero reniega con Él, no de Él. Quéjate y desahógate lo que quieras, pero no te alejes, porque cuando más lejano lo sientes o cuando menos digno te sientes, es cuando más lo necesitas. Búscalo cuando estés contento, agradecido, pero búscalo aún más cuando te sientas enojado, triste, decepcionado, manchado, devastado. Porque si te refugias en Dios como la roca inconmovible, ningún embate va a derribarte en esta vida, ni te arrebatará la eterna. Pero si además de lo mal que te ha ido, quieres declararte enemigo de Dios, ahí sí que estás completamente perdido. Que tengas un día lleno de bendiciones.